México está atrapado por una red intrincada de privilegios y vetos empresariales y posiciones dominantes que inhiben un terreno más nivelado de juego. Una red que opera a base de favores y concesiones y protección regulatoria que el gobierno ofrece y los miembros de la cúpula empresarial de este país exigen para invertir. Y la concentración de la riqueza y el poder económico en esos jugadores dominantes, ¿en qué se traduce? En ventajas injustas, en captura regulatoria, en políticas públicas que favorecen intereses particulares. Pero peor aún, convierte a los representantes del interés público, a muchos de los diputados y los senadores sentados aquí, en empleados de los intereses atrincherados. Ella es Denise Dresser, estuvo participando junto con otras muchas personalidades en un foro organizado por el Congreso mexicano que llamaron ¿Qué hacer para crecer? Y bueno, hemos recuperado este fragmento de Denise Dresser, una brillante politóloga mexicana que generó reacciones en serio muy destacadas. Fue la presentación que generó el mejor y más amplio aplauso de los presentes en este foro convocado por el Congreso. Diría yo que a la única a quien se le aplaudió de pie por parte, en buena medida, de los aludidos en su discurso. Como suele pasar en estas cosas, hay que revisar precisamente el fenómeno mismo de lo ocurrido el día de hoy. Este foro, ¿Qué hacer para crecer? Bueno, pues convocó a personalidades internacionales, expresidentes de diferentes países, académicos, universitarios, en fin, un conjunto de personas, incluyendo a el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en un foro que fue moderado por el especialista e investigador del Colegio de México, Gerardo Esquivel. Hemos invitado a Gerardo Esquivel, que se cuenta en la línea telefónica esta noche para conversar de este encuentro. Gerardo, buenas noches, te saludo. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Un saludo a ti, a tu auditorio y a Denise. Está con nosotros, gracias, está con nosotros en el estudio Denise Dresser. Denise, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches, Carmen. Felicidades, porque fue una cosa impresionante lo que pasó el día de hoy contigo en este discurso, en donde fuiste a poner los puntos sobre las íes frente a buena parte de la clase política mexicana, en un discurso muy firme, muy fuerte, muy claro respecto a lo que es tu mirada sobre lo que impide crecer económicamente en nuestro país y todo lo que genera atrofias en la vida pública mexicana. Gracias por acompañarnos esta noche para platicar de ello. Gracias por la invitación. Fue de esos momentos en los que quizá quienes me están viendo lo entiendan, que yo sentí que estaba ahí precisamente para mandar ese mensaje, que se me había abierto la oportunidad de llevar al foro una voz ciudadana, una voz de alguien que no es solo académica, que vive y padece los abusos del poder en este país, y que fue la oportunidad para tratar de mandar el mensaje de por qué no crecemos. Más allá de la retórica de este foro, centrarnos en las variables estructurales, aquello que vengo explicando desde hace años. El hecho de que somos una economía oligopolizada, una economía concentrada, con cuellos de botella en sectores cruciales para el desarrollo de México: telecomunicaciones, servicios financieros, energía, transporte. Y esos cuellos de botella son los que en realidad inhiben el crecimiento, y están ahí, Carmen, porque el gobierno de México lo ha permitido, por la colusión que existe entre una clase política que con demasiada frecuencia representa los intereses de esos grupos, esas personas atrincheradas en el sector económico, que extraen rentas de nosotros, los consumidores, que transferimos riqueza masiva a los bolsillos de esas personas. Y mi idea era mandar un mensaje a los que se dicen nuestros representantes, de que en realidad no nos están representando otros intereses, y por eso el país no crece. Pues yo digo que el fenómeno que se dio es muy importante, no solamente por el discurso mismo, que es un discurso brillante, como he dicho, sino por la reacción de los aludidos. Vuelvo a comentar que cuando terminaste tu discurso, se pusieron de pie y te aplaudieron, como no lo hicieron con ningún expresidente, como no lo hicieron con Felipe González, con Ricardo Lagos, lo hicieron contigo, que pudiste decir cosas como las que nos estás comentando en este momento. ¿Qué piensas
cuando ves esa reacción de la clase política mexicana a quien te estás dirigiendo y a quien estás señalando lo que no está haciendo? Pienso varias cosas. En primer lugar, que o son masoquistas o no se sintieron aludidos, pensaban que quizá me estaba refiriendo al senador de al lado o al diputado de atrás. O también quisiera pensar que lo que yo dije encontró resonancia ahí, que muchos pensaron, es lo que yo quisiera decir, pero no me he atrevido a decir. Estoy cansado de que mi bancada, de que mi partido, de que mi candidato presidencial me obligue a doblegarme, ya sea frente a los intereses de Televisa o Televisión Azteca o Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, y que encontraron quizá, espero, tengo esa pequeña esperanza, en mi voz encontraron también la suya. Ahora, tú nos acabas de decir algunas cosas. Duró 25 minutos tu discurso, fue más largo que los otros, pero ¿quién te va a reclamar en este momento? ¿Dónde encuentras que esta reacción de quien estaba siguiendo el discurso, que bueno, se siguió el canal del Congreso, básicamente quienes lo seguimos ahí lo pudimos apreciar, pero los que estaban presentes en el recinto aplaudieron, no solo al final, sino aplaudieron en momentos específicos? Uno de ellos, cuando tú cuestionaste la representatividad de los representantes populares, digámoslo así, les dijiste básicamente empleados de los intereses atrincherados, y ahí otra vez una reacción. Mira, porque hay ejemplo tras ejemplo. Yo mencioné 5, habría 30 más. Uno de ellos, quizá uno de los más emblemáticos, es la forma en la cual se aprobó la famosa Ley Televisa, una ley elaborada en el despacho jurídico de una televisora que buscaba perpetuar sus privilegios, que se votó en la Cámara Baja en, ¿cuántos fueron? 7 minutos, 354 votos a favor, 0 en contra. O sea, una televisora, un interés atrincherado, logró lo que ni el presidente de México había logrado, que fue sacar una ley por consenso y de esa manera. Y pues está el ejemplo de la intervención de Ricardo Salinas Pliego y el asunto de los corresponsales bancarios, tratando de prevenir mayor competencia que le afectaría a Banco Azteca. Pues está la devolución de supuestos intereses mal cobrados, creo que $500 millones, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dio al señor Salinas Pliego un día antes de que Vicente Fox saliera del poder. Y hay tantos ejemplos más de decisiones que estos órganos representativos, ya sea la Cámara de Diputados, la de Senadores, o las secretarías mismas, o los reguladores mismos, que doblan las manos, cierran los ojos, se coluden, están capturados, y eso lleva a políticas públicas que corren en contra del interés público. Defienden esos intereses, no defienden los intereses de los ciudadanos, de los consumidores, como lo dije en la ponencia, de ese hombre sin rostro, esa mujer sin voz, parados en la cola de los bancos, sin entender las comisiones que les cobran, sin entender por qué las ganancias de los bancos aquí son mucho mayores que en otros países, y eso revela esa complicidad o esa falta del Estado para actuar en nombre de las personas que han llevado a esos supuestos representantes ahí y que no actúan como deberían. Gerardo Esquivel, tú estuviste como moderador de una de las mesas que más expectativa generó, por supuesto, en este foro organizado por el Congreso, que reunió nada más ni nada menos que al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y al secretario de Hacienda, Agustín Cárstens. Ese foro, esa mesa que dio las primeras planas del día siguiente, en donde se reconoció con todas sus letras el tema de la recesión y la mirada crítica sobre el entorno que se está viviendo, en donde, bueno, pues Guillermo Ortiz habló de su expectativa, no para un crecimiento cero, sino para un decrecimiento del 0.8 o al 1.8 de la economía mexicana. Al final de cuentas, la composición del foro era interesante, vacas sagradas de la política latinoamericana y española, académicos, autoridades financieras como las que menciono, en fin, en conjunto el foro tenía, digamos, esa diversidad necesaria. ¿Con qué te quedas, Denise, después de haber dicho lo que dijiste, visto lo que viste, sobre si el foro, si lo que ahí se dijo, generará realmente una acción en políticas públicas, acciones legislativas? ¿Crees que será algo más que un foro?
Mira, uno de los mensajes más interesantes que mandó esa sección del foro en la que estaban los expresidentes fue la necesidad de actuar con urgencia, sí, rápido, con enorme rapidez, como lo está haciendo, por ejemplo, Barack Obama en Estados Unidos. Entender, bárbaro, ¿eh? Sí, entender que hay cosas que se tienen que hacer en este momento. El gasto para promover la inversión en infraestructura, proteger el empleo, decisiones que son de coyuntura. Y yo rescato eso, en lo que insistió mucho, por ejemplo, Ricardo Lagos. Pero Sanguinetti dijo, va a haber país después de esta crisis, y desde ese momento habrá que ir pensando en qué tipo de país emerge después de la crisis. Y en ese sentido fue mi participación, en ir más allá de la coyuntura e ir a lo estructural para tratar de entender por qué no crecemos, no solo en medio de esta crisis, sino por qué no crecemos desde hace 30 años. Y creo que Guillermo Ortiz también recuperó esto al decir nuestro porcentaje de crecimiento anual ha sido muy bajo en comparación con otros países de América Latina. Y eso en gran medida se debe precisamente a eso que yo subrayé, y él también lo dijo, esos cuellos de botella en los sectores que serían los indispensables para proveer el dinamismo y atraer la inversión, que actualmente están oligopolizados, monopolizados. Él lo mencionó e incluso Agustín Carstens lo retomó cuando dijo, es necesario desmantelar los monopolios en telecomunicaciones, y se refirió a la telefonía. Ahora, yo agradezco que lo haya dicho, pero en ese caso me parece que llega esa advertencia o ese exhorto 18 años tarde. Déjame hacer una pausa y regresamos, ¿estoy de acuerdo? Pues sí, efectivamente, cuando tuvo en su mano. Dicha crisis vierte como un problema en apariencia focalizado en el sector hipotecario de los Estados Unidos. Al generar grandes pérdidas de intermediarios financieros, inversionistas institucionales de múltiples países industrializados, la crisis se volvió sistémica. La pérdida de confianza y el rebalanceo de carteras afectó a todos los mercados, llevando a un contagio financiero internacional. Con el tiempo, inevitablemente los sectores reales de las economías de todos los países se han visto afectados, lo que ha llevado a una profunda recesión mundial con perspectivas de una recuperación lenta. Al estar esperando una contracción económica, esto corresponde a cualquier definición de recesión, no hemos dado todavía una perspectiva para 2010, esperamos que hacia fines del año ya veamos una variación, digamos, en el margen de la actividad económica que nos va indicando, bueno, pues que ya salimos de la parte más recesiva del ciclo, ¿no? Estoy convencido de que todas estas acciones han contribuido a elevar la tasa de crecimiento potencial de la economía mexicana. Sin embargo, no ha sucedido lo propio en la tasa de crecimiento observada, debido a la gran crisis en la que se ha sumido la economía internacional. Gerardo, te preguntaba sobre tu valoración. ¿Qué piensas de lo que dijeron las dos autoridades, la de la banca central y la financiera, en la mesa en la que tú participaste? ¿Qué te queda de eso? Mira, yo creo que habría que dividirlo en dos partes. Una, la parte coyuntural, digamos, propiamente dicho, de la crisis, y otra como la parte más estructural, es decir, cómo hacerle para crecer hacia el futuro. Lo primero me deja un poco preocupado, que percibo una carencia total de un sentido de urgencia. Es decir, mientras que en todo el mundo se está discutiendo la magnitud de la crisis, el impacto que va a tener en el empleo, el costo social y cómo enfrentarla, me parece que en ambas autoridades no hubo una sensibilidad en ese sentido, ¿no? Me parece que no les preocupaba aparentemente o no se daban cuenta cabalmente de la urgencia que esto implica y de lo que puede costar a la sociedad la crisis en esos dos términos. Y luego en el sentido, eso me preocupó la parte coyuntural. Y de la parte estructural, digamos, de sus propuestas, que hubo muchas propuestas, algunas muy interesantes, también hubo algo que me preocupa, que es que me parece que la solución que plantean en la mayor medida es
como continuar con las reformas pendientes o profundizar en algunas reformas que ya se han implementado, pero no me parece que ataquen otras cosas fundamentales o que planteen cosas realmente distintas. Es un poco nada más como decir, esto es un pequeño alto en el camino, continuemos con las reformas. Se mencionó la reforma laboral, se mencionó reforma de telecomunicaciones, algunas cosas normativas, pero no me parece que hayan atacado algunas cosas que me parecen fundamentales, sobre todo en este contexto, que este contexto de crisis ha evidenciado. Por ejemplo, nunca se discutió una reforma al sistema de cobertura social que hubiera permitido o que permita en el futuro enfrentar mejor las crisis, como el seguro de desempleo. No se habló de una mejor coordinación de la política macroeconómica. Eso me preocupa en general de las dos participaciones, tanto del doctor Ortiz como del doctor Castro. Déjenme, Denise, Gerardo, hacer una pausa y regreso con el efecto que causaron sus dichos respecto a el tamaño, digamos, del decrecimiento o recesión que pueda marcar la economía mexicana y la respuesta que se interpretó en la prensa como una especie de regaño desde Davos de Felipe Calderón. Después de la pausa les pregunto sobre eso. Hugo Chávez, 10 años en el poder. Global, México creció más de un 1,5%. Como saben, en el pasado México ha experimentado severas crisis. Sin embargo, en la situación actual hay una gran diferencia, porque estamos mejor preparados que nunca para enfrentar la tormenta. Asimismo, estamos más preparados porque hicimos bien la tarea. Tenemos finanzas públicas sólidas, una de las más bajas tasas inflacionarias y riesgo país en la región, un sistema bancario estable y reservas internacionales que equivalen a 4 veces nuestra deuda extranjera total. Bueno, es Felipe Calderón, el presidente de México, con traducción simultánea. Gerardo y Denise, me quedo con la pregunta que hice antes de la pausa sobre qué piensan de las declaraciones de Ortiz, de Carstens, en un tono crudo, digamos, ¿no?, descriptivo de lo que ven sobre lo que viene en materia de crisis y de recesión, y después lo que dijo Felipe Calderón, en donde pues llama al realismo, ni al optimismo ni al pesimismo, sino al realismo. ¿Qué te dice esto, Gerardo? Bueno, me dice que, para empezar, sigue habiendo una diferencia importante entre la percepción de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. El Banco de México justo esta mañana había anunciado su estimación de la contracción en el PIB para 2009 y mientras que cuando se le plantea al secretario de Hacienda qué opinión le merecía hacer nueva estimación, él prefirió no emitir ninguna opinión, dijo que era muy aventurado hacer un comentario al respecto, que la incertidumbre era tan grande que prefería no ponerle un número a la casa, como él dijo. Pero en general lo que básicamente demostraba es que existe una diferencia de opiniones que realmente no tiene mucho sentido, porque hay un gran consenso en términos de los analistas económicos de que eso es lo que va a ocurrir en el 2009. Entonces es algo preocupante y en ese sentido pues, se enmarca dentro del comentario del presidente Calderón, de decir, seamos realistas, pero en este caso ser realistas parece ser cerrar los ojos y no observar lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué dices, Denise? Sí, yo creo que aquí el realista es Guillermo Ortiz, y tan es así que los analistas financieros internacionales, en las notas recientes sobre México, en el Financial Times, en el Economist, están resaltando precisamente las cifras de las que él habla. Ahora, queda claro que para salir de esta crisis, una de las palancas más importantes va a tener que ser la inversión extranjera. Eso es lo que le preocupa a Felipe Calderón ahora que está en Davos y está intentando presentar una imagen de un país en el cual se puede confiar, un país con estabilidad. Y claro, las declaraciones de Guillermo Ortiz en este contexto pues son como un balde de agua fría. Pero creo que lo que el presidente Calderón tendría que entender es que la confianza no es el único factor que genera la inversión. Las oportunidades que un país puede proveer son determinantes para quien decide invertir o no. Y en ese sentido lo que le ha faltado a México son las reformas más profundas a las que se ha referido Gerardo y de las que yo hablé hoy, que incidan en la competitividad, que hagan de México un lugar atractivo para invertir, que haya dónde invertir. Y con esa estructura piramidal, concentrada, oligopólica y con tantas trabas a la inversión, tanto de los de dentro como de los de fuera, pues México se vuelve un lugar confiable quizá a los ojos del presidente,
pero poco atractivo para la inversión. Déjenme, Gerardo, Denise, ir a una pausa y regresamos en la parte final. Tiempo, lamentablemente, Gerardo Esquivel, gracias por acompañarnos esta noche en esta transmisión. Te aprecio mucho que nos hayas acompañado con tu punto de vista sobre este foro. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Gerardo. Y bueno, pues Denise, nos quedamos con ganas de seguir conversando. Habrá oportunidad, como siempre, por supuesto. Te aprecio mucho que hayas venido y te felicito por ese discurso tan reconocido a lo largo de estas horas en este día, especialmente cuando lo pronunciaste y después en la prensa y los que han seguido y hemos seguido de cerca tu trabajo. Gracias por estar aquí esta noche para comentarlo. Muchas gracias por invitarme y por ayudarme a diseminar estas ideas que ojalá contribuyan a sacudir conciencias y hacer de esta crisis... ¿Oportunidad? No, por lo menos de debatir. Ya es casi un cliché decir que la crisis se va a volver una oportunidad. Ojalá que la crisis para este país contribuya a despertar de su letargo, pues a inyectarle un sentido de urgencia. Gracias, Denise, por estar aquí y por ayudar a ello. Con esto nos vamos, pásela bien, que tenga una buena noche, que descanse. Te espero mañana. Para que no sea